Buenos días a los que van llegando. Tienen que pararse temprano los viernes. Todos los viernes llegan tarde. Todos los viernes. Siempre cuando entro hay 30, 40 nada más. Hoy vamos a terminar el tema de respiración. Ya habíamos trabajado con respiración en las plantas, respiración en los animales, nos faltaba la respiración humana. Vamos a comenzar entonces con el proceso de respiración. ¿Por qué será importante ese proceso de respiración en nosotros? ¿Por qué será importante el proceso de respiración? Para subsistir. ¿Qué pasa si no ocurre ese intercambio gaseoso? ¿Qué va a pasar con nuestras células? ¿Qué va a pasar con nuestras células? Se mueren, se intoxican y se mueren. ¿Por qué? Porque no estamos expulsando los gases de desecho. Entonces se van a intoxicar nuestras células. Por consecuencia podemos morir. Vamos a comenzar a presentar las diapositivas. Tenemos aquí entonces el sistema respiratorio humano. ¿Con qué otro sistema estará estrechamente relacionado? O sea, ¿con qué otro sistema trabaja el sistema respiratorio? ¿Con qué otro sistema trabaja? Con el sistema sanguíneo, con el sistema circulatorio, muy bien. ¿Por qué? Porque ese intercambio gaseoso va a ocurrir entre la sangre y los pulmones. Más específicamente entre los capilares sanguíneos y los alvéolos pulmonares. Allí es donde va a ocurrir ese intercambio gaseoso. Entonces vamos a comenzar. Vamos a definir qué es el sistema respiratorio en el humano. Este va a ser el responsable de aportar el oxígeno necesario a la sangre. Ese oxígeno, ¿quién lo va a tomar? El grupo hemo, es decir, se va a formar la hemoglobina. Este se encarga de expulsar los gases de desecho, es decir, todos los gases que expulsan las células van al torrente sanguíneo y por medio del sistema respiratorio se van a expulsar. El dióxido de carbono va a ser el principal gas que se expulse. ¿Con qué más está relacionado este sistema respiratorio? Con estructuras superiores. ¿Cuáles son esas estructuras superiores? La boca y las fosas nasales, las cuales están combinadas con órganos sensoriales como el olfato y el gusto. En la cavidad nasal nos encontramos con los órganos sensoriales del olfato y en la cavidad bucal nos encontramos con el gusto. Se dice que el sistema respiratorio incluye la nariz y la boca, pero la forma correcta es a través de la nariz. Hay personas que respiran por la boca, pero la forma correcta es hacerlo a través de la nariz. ¿Por qué a través de la nariz? Porque los epitelios que se encuentran en las fosas nasales se encargan de calentar el aire y nuestros pulmones necesitan que el aire llegue caliente, lo más parecido posible a nuestra temperatura corporal. Entonces, si respiramos por la boca, el aire entra frío y no hay tantas estructuras que transformen ese aire. En cambio, en la nariz hay más estructuras que puedan realizar esa purificación y calentamiento del aire. En nuestra nariz nos vamos a encontrar con células ciliadas. Células ciliadas es que tienen como pelitos y ellas se van a encargar de remover las impurezas y de calentar el aire. Continuamos. Vamos con las estructuras del sistema respiratorio. Aquí tenemos una imagen donde a partir de la imagen les voy a ir mencionando las estructuras. Algunas aparecen en las imágenes. Tenemos en primer lugar la cavidad nasal, es decir, toda la parte superior. Comienza en la nariz. La cavidad nasal se encuentra debajo del cráneo y encima de la boca. Está tapizada por la pituitaria amarilla. Esta pituitaria amarilla está compuesta por células ciliadas. Como les dije, estas células ciliadas tienen la apariencia de que tienen pequeños vellitos o pelitos que se van a encargar de remover todas las impurezas
del aire atmosférico y también se va a encargar de calentar ese aire para que llegue a nuestros pulmones a una temperatura parecida a nuestra temperatura corporal. Dentro de la cavidad nasal, también al inicio de la nariz nos encontramos con vellos o con pelitos. ¿Cuál es la función de esos pelitos que tenemos ahí? De igual manera es remover las impurezas que puedan ingresar a través de nuestras vías respiratorias. Esto va a impedir que ingresen cuerpos extraños. Aún así ingresan, pero por ejemplo, cuerpos extraños de un tamaño superior no van a ingresar porque es nuestra capa de protección, al igual que la mucosidad también es nuestra capa de protección de la nariz. ¿Cuál va a ser la función de la cavidad nasal? Se encarga del pasaje del aire inspirado, purifica, calienta y disminuye la humedad del aire inspirado, capta estímulos olfatorios a través de la pituitaria amarilla. Allí hay numerosos, es un punto sensorial, es decir, hay numerosas células sensoriales que se van a encargar de captar los estímulos olfatorios. Y también sirve de cámara de resonancia para la voz. Tenemos otra estructura, la faringe. La faringe es de forma musculomembranosa. Tiene forma tubular y va a comunicar a las fosas nasales, con la laringe. Tenemos entonces desde la cavidad nasal, viene la faringe que se va a comunicar con la laringe. Faringe por acá viene la faringe hasta llegar a la laringe. Es casi totalmente o es totalmente musculosa. Aquí no hay cartílago en la faringe, es musculosa totalmente. Luego venimos con la laringe. La laringe es un órgano cilíndrico músculo cartilaginoso. Viene desde la faringe, o sea, está situada debajo de la faringe, su composición es muscular y va a terminar en tejido cartilaginoso. ¿Por qué? Porque luego va a venir la tráquea, que la tráquea sí ya tiene tejido esquelético. Entonces venimos de un tejido musculoso y termina en cartilaginoso. Por eso es músculo cartilaginoso. Comunica la faringe con la tráquea. Va a comunicar la faringe con la tráquea. ¿Cuáles son las funciones de la laringe? Es el órgano de la fonación. Permite el pasaje del aire y lo purifica. Todas estas vías, desde las vías de la cavidad nasal hasta que llegamos a los pulmones, lo que se va a encargar más que todo es de purificar ese aire que ingresa. Se encarga del pasaje del aire y lo purifica y cierra la glotis durante la deglución. Es decir, cuando tragamos el alimento, se va a encargar de cerrar la glotis. Continuamos. Vamos ahora con la tráquea. Esto que está acá es la tráquea. La tráquea es un órgano tubular fibrocartilaginoso, es decir, ya deja de ser muscular y pasa a ser completamente cartilaginoso. Comunica la laringe con los bronquios. Los bronquios son estas ramificaciones. Va a comunicar la laringe con los bronquios y se encuentra en el tórax, delante del esófago y detrás del esternón. Los que va llegando, buenos días. El próximo viernes, el que llegue tarde lo va a dejar inasistente. Están llegando demasiado tarde. Continuamos entonces. Dijimos que la tráquea ya pasa a ser totalmente cartilaginosa. Ya dejamos de tener músculo allí. Va a comunicar la laringe con los bronquios, que son estas ramificaciones que van a llegar hasta los pulmones. También les decía que todas estas vías tienen forma de tubo y su principal función va a ser purificar ese aire que entra y calentarlo para que llegue a la temperatura adecuada. Su función es purificar el aire y posee epitelio ciliado. Si posee epitelio ciliado, se encarga de remover impurezas y de calentar el aire. Se recomienda que en invierno tratemos siempre de respirar por la nariz,
porque si respiramos por la nariz va a pasar por todas las vías normales, o sea, el deber ser, que es cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, y eso va a calentar el aire inspirado. En cambio, si respiramos por la boca, estamos evitando la faringe, estamos evitando la primera. Entonces, por eso debemos tratar de respirar siempre por la nariz. Ahora vamos con los bronquios. Esta tráquea que tenemos aquí, ella se va a ramificar. Va a ocurrir una bifurcación. Se va a dividir en dos tubos que resultan, como les dije, de la bifurcación de la tráquea. El bronquio izquierdo es más largo que el derecho. El bronquio izquierdo es más largo que el derecho y se divide en dos ramas, mientras que el derecho se divide en tres ramas. Continuamos. Entonces, los bronquios, ya les voy a decir para qué sirven los bronquios. Estos se van a ramificar en conductos más delgados. Es decir, tenemos, la tráquea se dividió en dos, estos dos bronquios, el derecho y el izquierdo. Ellos a su vez se siguen dividiendo. Se van a dividir en bronquiolos. Es decir, de bronquio pasas a bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario. De allí se va a dividir en bronquiolos, que son ramificaciones más delgadas. Estos van a terminar en la vesícula pulmonar, que está formada por los alvéolos pulmonares. Es decir, este bronquio se sigue ramificando hasta que llega a su extremo. En su extremo nos vamos a encontrar con la vesícula pulmonar, que va a contener a los alvéolos pulmonares. ¿Y qué son los alvéolos pulmonares? Allí es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Esos alvéolos pulmonares son los que están en contacto con los capilares sanguíneos. Y los capilares sanguíneos son los que traen las sustancias de desecho de las células. Traen las sustancias de desecho de nuestros tejidos. Ellos pasan por todos nuestros tejidos, recogen esos gases de desecho y se van a unir a los alvéolos pulmonares para que ocurra ese intercambio gaseoso. Entonces, los bronquios se siguen dividiendo continuamente en unidades más delgadas hasta formar los bronquiolos, que en su extremo van a contener a la vesícula pulmonar, que está compuesta por los alvéolos pulmonares, que como les digo, están en contacto directo con los capilares sanguíneos y allí es donde ocurre ese intercambio gaseoso. Esos bronquios, esos bronquiolos, se van a encontrar inmersos en los pulmones. Ya llegamos a los pulmones. Los bronquios están inmersos en los pulmones. Los pulmones son dos órganos blandos, esponjosos y elásticos responsables de la oxigenación de la sangre. Están alojados en la cavidad torácica por encima del diafragma. Aquí tenemos el músculo diafragmático, él es el que se va a encargar del proceso de inspiración y expiración, cuando se contraiga y cuando se relaje. Entonces tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Estos pulmones contienen una gran cantidad de unidades funcionales que son los lobulillos pulmonares, a los que va a ingresar un bronquiolo, es decir, a cada lobulillo pulmonar va a ingresar un bronquiolo para que pueda ocurrir ese intercambio gaseoso. Es decir, comienza en la cavidad nasal hasta que va a llegar a los lobulillos pulmonares, donde nos vamos a encontrar con los alvéolos. Luego tenemos a la pleura. La pleura es una membrana serosa que envuelve externamente a los pulmones. Esta pleura está compuesta por dos caras, una cara externa y una cara interna más superficial. Entonces, es decir, una cara visceral. La visceral va a ser la más interna. ¿Cuál es la función de esta pleura? La función de la pleura va a ser brindar un lubricante a los pulmones, es decir, a las dos hojas de los pulmones para que se desplace. Este líquido, que sirve como lubricante, recibe el nombre de líquido surfactante. Él permite la maduración de los pulmones. ¿Qué es lo que pasa con los niños que nacen prematuros? Porque la mayoría no sobrevive, porque siempre tiene más que todo fallas respiratorias.
¿Por qué será que tienen falla respiratoria? ¿Por qué creen ustedes que tienen una falla respiratoria un niño que sea prematuro? Porque todavía no se han desarrollado muy bien sus pulmones, exactamente. Sus pulmones no se han desarrollado bien, por lo tanto no puede ocurrir ese intercambio gaseoso y sus células se van a intoxicar. ¿Qué es lo que sucede? Le van a colocar este líquido, no sé si han escuchado, el líquido surfactante. Les colocan ese líquido que lo que va a permitir es la maduración de sus pulmones. Le inyectan el líquido surfactante para que comience ese proceso de maduración. Exacto, la mayoría, casi todos los bebés que nacen prematuros tienen que inyectarle ese líquido surfactante para que se le maduren sus pulmones. Continuamos. Vamos ahora con la fisiología respiratoria, es decir, todos los procesos que ocurren desde que entra el aire hasta que sale. El primero, los primeros procesos son los que se relacionan con la ventilación pulmonar, es decir, cuando entra y cuando sale el aire. En primer lugar tenemos la inspiración. ¿Qué será la inspiración? La inspiración. Por aquí me dicen la exhalación. Para afuera, seguro que es para afuera. Introducir aire, muy bien. Es introducir el aire, inspiración o inhalación, pudiese ser. Entonces la inspiración es el ingreso del aire atmosférico hacia los pulmones. ¿Cómo va a ocurrir esto o qué va a permitir eso? Se van a contraer los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son esos músculos inspiratorios? El diafragma, que está debajo de los pulmones, los intercostales externos, que están a los lados de las costillas, y los pectorales, que están en la parte superior. Al contraerse estos músculos, entonces va a ocurrir una distensión de los pulmones. ¿Qué es una distensión de los pulmones? Es decir, que ellos van a aumentar su volumen. Al contraerse los músculos que están alrededor, dan más espacio para los pulmones. Entonces ellos como que se agrandan y entra la cantidad de aire que va, o sea, entra el aire atmosférico, pues. Entonces se contraen los músculos que están a su alrededor y los pulmones aumentan su volumen para recibir el aire atmosférico. De esa manera ocurre la inspiración, ocurre por una contracción de los músculos que se encuentran a su alrededor. Estos músculos son el diafragma, los intercostales externos y los pectorales. Entonces, inspiración es la entrada del aire hacia los pulmones y ocurre por un proceso de contracción muscular. Es necesaria la contracción muscular para que aumente el volumen de los pulmones y así tenga esa capacidad de recibir toda esa cantidad de aire. Vamos ahora con la expiración. La expiración, ¿qué será? Expiración, salida del aire procesado. Muy bien. En la expiración sale el aire. Inspiración sería inhalación, expiración sería exhalación. Entonces, la expiración es la salida del aire de los pulmones. Ya una vez que ocurre todo ese proceso de intercambio gaseoso, ahora va a salir el aire por el proceso de expiración. Entonces, si la inspiración era por una contracción muscular, la expiración va a ser por lo contrario. Se relajan los músculos inspiratorios y se reduce el volumen pulmonar. Entonces, aquí los músculos que están alrededor, es decir, el diafragma, los intercostales externos y los pectorales, se relajan, vuelven a su tamaño normal, por lo tanto ahora el volumen pulmonar se va a reducir, vuelve también a su estado normal, pierde esa capacidad que obtuvo cuando se contrajeron los músculos, cuando se contrayeron los músculos.
Entonces, la inspiración es por un proceso de contracción y la expiración es por un proceso de relajación. Vamos con la frecuencia respiratoria, es decir, aproximadamente, ¿cuántas veces aproximadamente creen ustedes que respiramos por minuto? O vamos a contar, vamos a contar. Vamos a decirle primero cuántas son para que ustedes, para ver si estamos en lo correcto. Aproximadamente de 12 a 18 veces por minuto en un adulto en estado de reposo. En un adulto en estado de reposo. Ya voy a buscar el cronómetro para que cuente. Ajá. Preparados. Les voy a tomar el tiempo y voy a contar aproximadamente cuántas veces respiran. Es decir, inhalar y exhalar. Inspiración y expiración, eso cuenta como una frecuencia. No solo no van a contar cuando entra uno, cuando sale otro, no es. Cuando entra y cuando sale. Voy. 1, 2 y 3. Comienzo. Vamos por la mitad. Listo. ¿Cuántos? A ver, dígame. ¿Cuántos se contaron? 11 por aquí. ¿Quién más? 12, 24 veces, Diego. Diego como que está haciendo ejercicio. Los que tienen más de 18 porque están agitados. 14, 13. ¿Qué más? 15, 16 por aquí. 19. 21, me dicen por aquí. Ok, bueno. La mayoría estuvo en el promedio. Los que tuvieron más de 18 veces estarán agitados o por la misma tensión de contarse la frecuencia respiratoria, respiraban más rápido. Pero lo normal es esto, de 12 a 18 veces cuando estamos en estado de reposo. Cuando estamos corriendo y nos paramos, venimos de un agitamiento, entonces va a ser más frecuente, va a ser más veces por minuto. Continuamos. Vamos con el intercambio gaseoso. El aire que entra tiene aproximadamente un 20% de oxígeno y 0,03 de dióxido de carbono. El aire que entra, es decir, durante la inspiración. Y el expulsado contiene aproximadamente 16% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono. Vean cómo baja el porcentaje de oxígeno y sube el porcentaje de dióxido de carbono. El transporte de oxígeno lo realiza la hemoglobina, la oxihemoglobina para el oxígeno y la carboxihemoglobina para el CO2. Cuando los pulmones de un feto o los pulmones de un bebé son de color rosáceo, a medida que va aumentando de edad va cambiando de color. El de los adultos es de un color más gris, un poco más gris, y el de los ancianos se va
a tornar un poco más oscuro, un gris más oscuro, un plomo más oscuro. ¿Qué pasa con las personas que son fumadoras? Ya desde la adultez, sus pulmones van cambiando de textura y de color, se colocan oscuros los pulmones. Entonces aquí tenemos toda la fisiología respiratoria. Inspiramos el aire a través de la cavidad nasal, él va a pasar por la faringe, laringe, por la tráquea se divide en los bronquios que van hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Estos bronquios se siguen ramificando en bronquiolos que tienen en sus extremos a los alvéolos pulmonares que están en contacto con los capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos traen los gases de desecho desde todos los tejidos, desde las células de todos los tejidos, y allí va a ocurrir ese intercambio gaseoso. Pasa el dióxido de carbono a los pulmones y el oxígeno a la sangre, para que luego salga ese dióxido de carbono. Entonces la inspiración ocurre por una contracción de los músculos inspiratorios, que son el diafragma, intercostales externos y pectorales. Se contraen estos músculos, al contraerse se achican, dando más espacio para los pulmones. Los pulmones se distienden, aumentan su volumen para que entre ese aire. Luego ocurre un proceso de relajación de esos mismos músculos, es decir, vuelven a su tamaño normal, por lo tanto los pulmones también vuelven a su tamaño normal, expulsando ese aire. Todo va a ocurrir en las paredes de los alvéolos pulmonares. Aquí tenemos un bronquiolo, en sus extremos tiene a las vesículas pulmonares que están en contacto con las arterias, con los capilares que están en contacto con arterias pulmonares. Aquí tenemos la célula de un alvéolo pulmonar. El aire entra y sale. El oxígeno pasa a la sangre y el CO2 va a pasar a las paredes del alvéolo. Con esto terminaríamos el tema de respiración. Ya vimos respiración en las plantas, animales y en el humano. Para la próxima clase vamos a trabajar la aplicación práctica, es decir, la vamos a hacer acá. Se las voy a preparar en diapositiva para que vamos respondiendo. Es decir, la próxima clase tienen que tener su libro a la mano para que lo vamos llenando, ¿sí? ¿Alguna duda sobre el tema? De la aplicación práctica, del libro no vamos a hacer tareas. Lo que sí les voy a pedir es que me hagan un folleto informativo sobre algunas de las enfermedades que aparecen allí en la página 115, que aparece neumonía, enfisema, tuberculosis, asma y cáncer pulmonar. Es decir, son las enfermedades que ocurren a raíz de fallas respiratorias. Así, con la descripción, la causa y el tratamiento, como está allí. Van a tomar una sola, pero obviamente le van a agregar imágenes. Es un folleto informativo. Una sola van a tomar. Página 115 del libro. Por ejemplo, si yo tomo neumonía, yo voy a hacer un folleto informativo sobre la neumonía solamente. Coloco la descripción, es decir, de qué trata esa enfermedad, cuáles son las causas y cuál es el tratamiento. Y pueden ampliar la información también. No se queden solo con lo que sale en el libro, amplíen la información, investiguen. Siempre es bueno investigar un poco más. Lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, lo pueden hacer a mano y me mandan las fotos, como ustedes prefieran, pero sean creativos. Coloquen las imágenes, sean creativos. Me lo van a subir a Cubicol en la publicación del video de esta clase. Igualmente, cuando les publique, a partir de ese día van a tener 3 días para hacerlo. De una sola enfermedad, van a escoger una sola enfermedad y van a ampliar la información que sale en el libro. No se conformen solo con lo que sale en el libro, amplíen la información. Ahorita se los vuelvo a mencionar por el WhatsApp, por si les quedó alguna duda. Y la actividad del libro la vamos a trabajar en clase la próxima semana. La actividad del libro la vamos a trabajar en clase la próxima semana. Listo, bueno, me despido, chicos.
Feliz fin de semana.